Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa En Síntesis, un podcast producido desde la Universidad de Navojoa con el interés de poder compartir con ustedes algunas reflexiones espirituales, disfrutar un tiempo ameno mientras platicamos en torno a temas de la Biblia. Gracias por acompañarnos, te invitamos para que compartas el enlace de esta transmisión, pero también para que compartas con tus amigos que nos estás escuchando a través de Esperanza México. Por favor, es un placer poder compartir contigo este tiempo y este espacio y espero que sea una bendición para ti. En esta sesión, tenemos dos grandes invitados, colaboradores de la Universidad de Navojoa, gente que conoce también de estas temáticas, y quiero darle bienvenida al profe Marco Antonio Arcos y a su hija, la contadora Arely. Bienvenidos. Pues muchas gracias, Daniel. Qué alegría poder compartir este espacio para que podamos platicar sobre ese tema muy, muy importante. Gracias por la invitación. Bienvenida, Arely. Muchas gracias por la invitación. Igual es una oportunidad muy bonita de estar aquí y presentar este episodio que es bastante interesante. Yo creo que es lo que más nos abarca en el ámbito del Éxodo. Es como muy sorprendente todo lo que hizo Faraón o Dios al respecto de sus hijos. Y pues está interesante hablar sobre esto. Pues gracias por aceptar la invitación. Siempre es un placer poder conversar con personas como ustedes, interesadas en la Biblia, dispuestas también a obtener algunas lecciones a través del análisis que haremos juntos. Y también aprovechamos la oportunidad pues para contarle a nuestros amigos, a las personas que nos ven o nos escuchan, un poco acerca de ustedes, de qué les gusta, a qué se dedican o algún otro reto que tengan, ya sea en su vida personal o en su trabajo, claro, que puedan compartir con los demás. Así que empezamos por el lado izquierdo mío. Profe, cuéntenos un poquito a qué se dedica aquí en la institución. Muy bien, claro que sí. Pues como ya lo mencionaste al inicio, mi nombre es Marco Antonio Arcos. Actualmente servimos aquí en la Universidad de Navojoa, pero específicamente en el Colegio del Pacífico. Atendemos la dirección general del colegio. En el colegio tenemos pues 4 niveles: preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Y pues Dios nos ha bendecido con todos estos años de ver una generación y otra generación avanzando en el aprendizaje y creciendo también en la historia de su formación académica. Muy bien, es un gran desafío, me imagino, dirigir una institución de ese tamaño y con tanta variedad de alumnos, ¿no? Desde preescolar hasta preparatoria, imagine. Sí, la verdad es que es, como tú lo mencionas, algo desafiante, pero Dios ha provisto. Dios ha provisto de personas también capacitadas, dispuestas, con experiencia, y aunque son 4 niveles y suena grande también, hay personas que están detrás de cada nivel, así es que son un equipo genial el que está empujando también, y más cerca todavía, pues cada uno de los docentes que atiende cada uno de los grupos, ¿no? ¿Cuál sería, desde su perspectiva, el desafío más grande que experimenta alguien que está a cargo de una institución de ese tamaño y con esa complejidad? Pues mira, hay dentro de los varios desafíos, puedo quedarme con uno. Lo difícil es lograr que todos vayan en la dirección que uno espera académicamente, socialmente, espiritualmente, laboralmente también. Es un desafío enorme trabajar con personas. Excelente, profe. Pues muchas gracias porque dentro de las tantas actividades que sin duda alguna le toca atender, pues ha apartado este tiempo y este espacio para compartir con todos nuestros amigos y disfrutar de una conversación amena en torno al libro de Éxodo, que es el tema de esta temporada. Pues Arely, en el último capítulo, si no mal recuerdo, en el que estuviste en este podcast, eras una estudiante a punto de graduar. Ahora han pasado un par de meses, ya graduaste y ahora es toda una contadora. ¿Qué se siente ser graduada, Arely? Pues la transición ha sido un poquito complicada porque justamente como había hablado hace unos episodios atrás, apenas estaba empezando apenas iba a ir al lugar de mis prácticas. Entonces era un sentimiento diferente al que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Porque en ese momento todavía me iba a alejar de mi familia, iba a conocer nuevos lugares, nuevas personas.
Y la verdad esa experiencia puedo contar que fue muy bonita y me enseñó bastante personalmente y profesionalmente. Pero ya estando aquí, regresar, graduarme, despedirme de mis amigos, pues de mi generación, pues ya es diferente, ya todo me estoy enfocando más en educarme más profesionalmente en mi carrera, que por cierto estoy aquí en la universidad, ¿no? Con contaduría e impuestos de la carrera y pues simplemente estar buscando oportunidades y también desarrollarme mejor. Que hay un desafío. ¿Ya antes te habías separado de tu familia por una temporada como esta? Pues no tanto tiempo, bueno, fueron 4 meses, pero nunca habían sido 4 meses. Capaz si alguna vez fueron 2 meses, pero era lo máximo, pero ya fueron cuatro y aunque se sintieron como un año, igual allá tuve familia real que, bueno, no es de sangre, pero gracias a Dios ellos me acogieron como una hija suya. Muy bien, pues saludos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan. Estuviste en Puebla, entiendo, ¿no? Sí, es de mujer. Muy bien, pues saludos a nuestros amigos de Puebla y de toda esa región. Gracias también por lo que hicieron por Areli como estudiante de la Universidad de Navojoa. Sabes, quiero aprovechar, si me lo permites, tu experiencia, porque hay algunos padres y también algunos muchachos, algunos jóvenes universitarios que quieren estudiar en la Universidad de Navojoa, pero no se quieren alejar de sus papás, ¿no? Porque sienten que no van a poder vivir solos o los padres, pues claro, nadie quiere despegarse de sus hijos, tomar distancia, pero ¿tú le recomendarías a un joven o a una señorita vivir una experiencia como la que tú viviste de estar lejos de sus padres por alguna temporada? ¿Qué puede aprender una persona que toma una decisión como esa y sobre todo con un objetivo claro como continuar con su preparación? Sí, claro, bueno, es diferente ya el contexto de venirse a estudiar, porque yo nunca he pasado por estar en un dormitorio ni nada de eso, que sí quise comprobarlo en algún momento, pero pues me quedé aquí y pues no puedo decir que fue la peor decisión porque a mí me encanta estar en este lugar. Entonces, ya supongo que en el ámbito de entrar a una universidad y separarse de sus papás o tener miedo de si voy a conseguir amigos o voy a encajar o es el norte, ¿no? Muchos tienen miedo de que la gente de acá es muy diferente del sur o del centro y realmente sí, eso lo comprobé bastante. Y y pues a mí sí me costó un poco acoplarme a los cómo son las personas en el centro y más porque mi forma de hablar es muy, a veces estoy gritando y es como que me estás hablando de enojada, no, no sé, así. Entonces, como esas cosas, algunas veces aquí lo confunde y puede ser un poco difícil, pero realmente creo que es una experiencia que te fortalece mucho espiritualmente y personalmente y nunca vas a olvidarlo. O sea, siento que no fue tanto el tiempo que estuve allá, pero lo volvería a repetir si así fuera en este ámbito, si fuera estudiante todavía. Y, y yo siento que cualquier persona de mis amigos que han venido de otros lugares a estudiar a esta institución, siempre han estado muy agradecidos con esta universidad por todo lo que han hecho por ellos, por las actividades, porque ellos, yo he visto su desarrollo también personal y pues quieran o no, siempre el alejarse de su casa los hace crecer, ya no están con papá y mamá, ya te independizas, entre comillas, porque igual aquí te dan comida al comedor, pero igual tú eres responsable de tus propias cosas, de tus tareas, de tu trabajo, y pues maduras, quieras o no, maduras más de lo que pensabas en algún momento o quedarte en tu misma casa, que también es otro tipo de desarrollo, ¿no? Pero estar acá, yo lo recomiendo. Muy bien, gracias a Areli por contarnos tu experiencia y animamos pues a los chicos que nos están escuchando, a los padres, que a veces también los papás son quienes no se animan a vivir esa experiencia de separarse de sus hijos, pues para que puedan tomar esa decisión. Es una decisión muy importante. Claro, no es una decisión fácil, pero también incluso esto es formativo para los chicos. ¿O qué piensa de eso, profe Arcos? Totalmente de acuerdo, ¿no? Cada vez que nos separamos de la familia, del núcleo, ¿no? Para ir a explorar nuevos horizontes, pues seguro vamos a aprender. Eso es una realidad. Vamos a aprender qué,
a veces ni nos imaginamos cuántas cosas vendrán delante nuestro como experiencia y profundo aprendizaje que también nos va a dar la pauta para crecer en otras áreas como familiar, profesional, personal, incluso hasta espiritual, ¿no? Porque si vienen a esta institución, a nuestra universidad de Navojoa, pues encontrarse con la necesidad de dejar que Dios dirija tu vida es un elemento clave para lograr el éxito. Si por otro lado estás fuera de la universidad ya, como decía Arely hace un momento, eh, en una función laboral o de servicio, pues también aprendes a integrarte, desarrollas nuevas habilidades, creas entonces vínculos diferentes y todas esas cosas se convierten en un bagaje de experiencia de vida que te va transformando y te va haciendo mejor persona. Y por qué no, también mejor cristiano, vivir nuevas experiencias. Excelente. Pues vamos a entrar al tema que nos corresponde para este podcast, para este capítulo. Durante esta temporada hemos estado estudiando el libro de Éxodo, un libro fascinante porque tiene muchos elementos históricos y culturales. A mí me encanta un poco esas cositas que hay detrás de la Biblia, ¿no? El Ujú. dónde se desarrolló, quiénes vivieron en esa época, etcétera, etcétera. Y Éxodo tiene mucho para escarbarle en ese sentido. Totalmente. Y vamos a hablar de las plagas, ¿no? Las famosas 10 plagas de Egipto. No vamos a ver las 10, vamos a ver solamente 9. 9. Pero antes de ello, vamos a poner un poco el contexto. Porque una persona que a lo mejor no ha estudiado la Biblia con cierta profundidad o no se ha familiarizado con esto, se preguntaría si eran realmente necesarias esas intervenciones de parte de Dios, ¿no? Así que me gustaría que comenzáramos reflexionando, pensando en por qué creen ustedes que fue necesario o por qué Dios utilizaría este tipo de fenómenos que llamamos las plagas. Explíquenos un poquito acerca de esto. Pues quiero ceder la palabra La primero contadora. a la contadora. Bueno, yo creo que eran llamadas de atención. O sea, hay un punto en la Biblia en la que generalmente en muchas historias vemos cómo es que Dios interviene, ¿no? En cada situación que pasa. Y a veces es bueno y a veces es malo y algunas personas dudan si Dios ha sido muy fuerte o fue muy fuerte en tomar esta decisión, en este caso lo de las plagas, con personas que tal vez ellos están teniendo el contexto de los egipcios, de que, oye, pero nosotros no tuvimos la culpa, o sea, nosotros no estamos diciendo que no se vayan a tu pueblo y nos está cayendo también a nosotros esta consecuencia. Pero igual creo que Dios quería hacer ver que sus dioses no estaban haciendo nada por ellos para salvarlos y que también era un golpe para el faraón en su orgullo, en su ego, en que, ¿sabes qué? No eres la más gran cosa del mundo y necesito que, pues, pase esto que te estoy pidiendo y si no, pues van a venir pruebas, consecuencias y ya esto contextualiza más a lo que pasa ahorita vamos a contar en el futuro, ¿no? De que vienen las plagas, etcétera. Pero siento que es más que todo de que Dios nos llama y a veces nosotros somos tercos y no accedemos a la primera y empiezan a pasar las consecuencias. Un Sí, llamado de atención. sí, coincido. Esa última parte, sabes que me llama mucho la atención porque recordé ahora en la función de padres, ¿no? Que Ok. hasta de maestros en el aula llamas la atención una vez, dos veces, tres veces y a veces es tan taimada la persona que parece no entender. Y ahora que preguntabas, ¿era necesario que pasaran todas esas cosas? De pronto, si las vemos así muy a la ligera, pensaríamos que Dios como que se le pasó la mano, ¿no? Porque como que fue muy duro, pensando en que la gente, como comentaba Arely hace un momento, pues, ¿y nosotros qué? O sea, no tuvimos nada que ver aquí en las decisiones de nuestro rey faraón en este caso, ¿no? Pero es cierto que cuando pensamos en las bondades que Dios tiene para nosotros y nos muestra un panorama amplio de las bendiciones, pero no queremos entender, no queremos verlo, no queremos aceptarlo,
de pronto hay situaciones que rodean por gracia, por amor, por misericordia de Dios, ¿no? Parecería, entiende, por favor, observa, por favor, obedece, por favor, porque tengo algo mejor para ti. Creo que esa sería una forma más adecuada quizá de ver esta situación de todos los castigos, por así llamarlo, que sucedieron ahí con los egipcios, que pues más adelante a lo mejor vamos a ampliar un poquito sobre la gente, ¿no? Que era el común del pueblo, no los hebreos, sino los egipcios. Claro, claro, ¿no? Y al final, como bien mencionaban, no es solamente contra Faraón, incluso tampoco es totalmente contra el pueblo, aunque también se ven afectados, por supuesto, sino contra la mentalidad, en este caso la religión, los dioses detrás, ¿no? Hay como que ese mensaje también. Creo que estos eventos que son bastante interesantes, sobrenaturales, varios de ellos, pues muestran que Dios tenía un interés claro de abrir la realidad a un elemento que ellos no estaban visualizando. Ellos veían solamente ciertos fenómenos, pero no veían que realmente existía un Dios de la naturaleza de Yahvé, ¿no? Creo que también hay un poco de eso que ustedes mencionan. Ahora bien, hay un dato bien interesante en el libro de Éxodo y es el hecho de que desde el mismo comienzo en el que Moisés se va a presentar ante Faraón, hay ya una manifestación sobrenatural, ¿verdad? Moisés lleva una vara, la famosa vara que le servía como pastor, Ujú. y Dios le dice, esta vara llévala y cuando te presentes ante Faraón por primera vez, lo que vas a hacer es esta señal sobrenatural. Arroja la vara y entonces la vara se convierte en una serpiente. Y Faraón reúne a sus magos y también hacen lo mismo, ¿no? Magos y hechiceros arrojan cada quien una vara diferente y entonces esta vara de Moisés que está convertida en serpiente se come a las serpientes de los Ujú. hechiceros. La pregunta es, detrás de ese acto, detrás de todo este show, vamos a decir así, que Dios está mostrando y pidiendo, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué Dios manda un mensaje de esa naturaleza? Pues mira, la verdad es que es Dios es Dios, es muy sutil pero preciso en lo que hace. Em, Hay un símbolo que es mundialmente conocido para cuando aquellos que les gusta la cultura egipcia y todos los detalles, un elemento distintivo de los egipcios es justamente una cobra. Ujú. En la corona, en la tiara o en el simbolismo, la cobra tenía para ellos un profundo significado de poder, de desarrollo, de ser lo mejor del reino, ¿no? De protección. Y cuando existe ese encuentro allí entre Moisés y todos los agoreros y sabios y demás gente que apoyaba a Faraón, pues simplemente ahora sí que el bastón, el báculo que llevaba Moisés se come a los demás. Comerse a los demás significa, bueno, está bien, no hay poder más grande que el de Dios. Ujú. Era solamente decirle de manera directa, simple y objetiva, Dios es Dios y por encima de él no hay nadie. Ese era el mensaje detrás. No sé si habría alguna otra forma de verlo, pero creo que cuando pensamos de esa manera, pues era también un mensaje de amor para Faraón, para el pueblo, porque estaba tan ensimismado y tan crédulo de sí como el Dios, pues quizá que eso también hizo que se nublara su mente, ¿no? Ok, un mensaje muy dramático y poderoso, ¿no? No solamente que se convierta en serpiente, que ya eso es sorprendente, ¿no? Sino que se haya comido a las otras y que haya un simbolismo detrás de la serpiente para los egipcios. Sin duda alguna, eso despertó mucha curiosidad sobre, bueno, pues quién es, no solamente Moisés, sino quién está detrás de No, y pues Moisés. también mucho coraje, porque cómo es que y nos iba a ganar o alguien que vino con su vara nada más y nosotros que tenemos todo el poder entre comillas y que de la nada ya solamente dicen, hey, tú deja ir a mi pueblo y esto y lo otro y después se come con a las sus varas también, ¿no? Porque eso también me sorprende.
bueno, yo en mi perspectiva de cuando era adolescente o más chica y leía esta historia o me la contaban, yo me preguntaba, o cuando veía las películas y las caricaturas y yo veía que aventaban la vara y se convertía en serpiente y luego los otros dos, que los hechiceros, y yo decía, ¿cómo eso puede ser posible? O sea, ¿esto es real o no es real? Bueno, no importa, es la película, pero pues luego obviamente me di cuenta que así viene en la Biblia tal cual explicada y pues en esta historia justamente hay muchas cosas que pasan en las que creo que también los hechiceros o la gente que ahí apoyaba a Faraón también lo quisieron comprobar de su lado y dijeron, mira, nosotros también lo podemos hacer, o sea, no solo Dios, nosotros también lo hacemos. Así que, pues como que Faraón le daba cierto poder en ese ámbito y ya después, conforme van pasando las plagas, se dieron cuenta que realmente esto no era algún tipo de brujería o algo así, que era realmente un poder divino. Que debía ser suficiente, ¿no? También para que ellos entendieran quién era Dios. Sí. ¿Considerarían ustedes que si Faraón hubiera reaccionado y en ese momento hubiera dicho, caray, aquí estoy ante un hombre, Moisés, un estadista que tenía su pasado también para Egipto, estoy frente a una persona que representa autoridad, voy a cederles, voy a dejar que se vayan? Si él hubiera reaccionado en ese caso hipotético y los hubiese dejado ir, ¿creen que hubiera sucedido lo demás, las plagas y todo eso? Yo considero que no, porque el objetivo de Dios no era hacer sufrir a las personas. Ya lo mencionaba Arely hace un momento, no, aunque la gente sucumbió también ante el desafío de pasar por las plagas, pues no es que Dios le guste ver sufrir a la gente, indistintamente si son fieles a Él o no, es su creación. Así que no creo que Dios estuviera tan complacido en que sucediera eso. Así que si en ese momento Faraón hubiese dicho, está bien, ok, me equivoqué, perdón, Dios, eres Dios, eh, vaya el pueblo a donde tenga que ir, sin problema. Creo que desde ese momento, pues pienso que hasta el resto de la nación egipcia hubiese cambiado una perspectiva completa, totalmente. Claro, claro. Y me gusta esa perspectiva porque implica que Faraón hubiera reconocido con humildad que sus dioses y el poder que ellos le atribuían a estos dioses no eran los únicos existentes en ese caso, sino darse la oportunidad al Dios de Yahvé, al Dios de Israel. Pero también nos muestra que Faraón hay en él algo de orgullo, como lo vamos a ver a continuación, algo también de no ceder ante las peticiones de alguien a quien él consideraba pues inferior aún con todo lo que estaba observando, ¿no? Claro, yo pienso que si hubiesen intentado convertir las varas, los hechiceros, como comentaba hace un momento Arely, en serpiente, y no se hubiesen convertido en serpiente, Qué vergüenza. qué pena, ¿no? O sea, perdón, no podemos hacer eso nosotros, ¿no? Solamente Dios. Quizá el mismo hecho, no sé qué opines, Arely, pero no sé si el mismo hecho de que se pudo hacer eso, le dio, como tú dices, Daniel, Pues poder o... el fortalecer su ego, ¿no? Y decir, pues si tú puedes, también nosotros. Ajá. Así que casi como que está entre líneas. ¿Y quién es Dios? Y también nosotros podemos hacerlo, ¿no? O eso Sí. es un truco, ¿no? O es un truco, también nosotros nos lo sabemos, ¿no? Sí, quizá eso es el elemento allí, ¿no? Pero ya conforme vamos avanzando, pues llega un momento en que los hechiceros dicen, Ya no. perdón, o sea, esto no, Ese nivel no se lo ese manejamos. nivel Ya no se lo venimos ofreciendo. Ok. Hay otro elemento muy, muy interesante que desafía la mente cuando estudiamos esta parte del Éxodo, esta sección del Éxodo, y es el concepto del endurecimiento del corazón de Faraón. Claramente esa expresión endurecer el corazón es una
metáfora para hablar de que la disposición que debería ofrecer Faraón para dejar que Israel se fuera no se iba a dar y que en lugar de eso iba a haber como obstinación, como un poco de orgullo y coraje, ¿no? Sin embargo, el desafío para entender esta sección es eh, ¿de dónde viene esa obstinación de parte de Faraón de no dejar salir a Israel, de dejar que el pueblo de Israel salga a Canaán? ¿Es una decisión personal? ¿Es una cuestión muy suya? ¿O es algo provocado por Dios? Porque en el Éxodo podemos encontrar por lo menos 9 versículos donde se menciona que Dios es el que provoca esa actitud. Y también hay 9 versículos precisamente donde señala que Faraón es el que genera esa actitud por voluntad propia. La pregunta sería, ¿cómo podemos entender ese pasaje, sobre todo a la luz de todo lo que sabemos acerca del carácter de Dios y cómo actúa Dios con las personas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue decisión de Faraón el obstinarse y no dejar que Israel fuera liberado o fue algo provocado de forma deliberada por Dios? Yo creo que al principio sí fue muy decisión propia, porque creo que hace ratito, mientras platicábamos sobre el tema, eh, pues preguntábamos eso mismo, como de que nadie en su sano juicio iba a decir, iba a llegar alguien y deja ir a mi pueblo, sí está bien, que se vayan, ¿no? Igual aquí yo me quedo sin nadie y pues nadie me va a ayudar y no pasa nada, o sea, váyanse. Pues nadie, menos un faraón, ¿no? Que va a dejar a ir a sus esclavos así nada más, pues no, y creo que al principio para él fue como no tiene sentido, no tienes nada que ofrecerme, o sea, yo no te voy a dejar ir a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que ese al principio sí fue su propia convicción y ya empezamos con las plagas una y otra vez y creo que él pensaba en sí mismo, creo yo, pues no puede pasar nada peor, ¿no? O lo que sea que vaya a pasar peor, lo podamos poder superar. Y así iban conforme iba pasando el tiempo, pero ya llegó un punto en el que ya estaban casi, yo creo que en las últimas plagas, y ahí es donde habla que por primera vez, ¿no? Que Dios endureció el corazón de Faraón. Y yo también me preguntaba eso de, ¿a poco realmente a este punto ya Dios fue como, ya no retrocedas, ya dijiste no muchas veces, ya en esta ocasión ya no vas a hacerlo, ¿no? Y pues supongo que también el contexto de Faraón no solo era porque se iba a quedar sin gente que le trabajara, sino porque eran cuestiones políticas, y mucho de ellos también económicas, que Faraón no quería que se fueran, también le costaba muy barato, ¿no? Que estuvieran ahí, pero el hecho de que ya Dios haya endurecido su corazón fue más que todo para decir, ¿sabes? Hay veces en las que nosotros, como seres humanos, también pasamos por eso, en las que ya nos hemos metido tanto en el hoyo, podría decirse, nos hemos alejado de él y hemos estado diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer mi propia voluntad y ya, aunque Dios nos haya dicho una y otra vez, esto puede pasarte después, no directamente, pero quizá ya hemos pasado por muchas circunstancias similares y que nos han estado recalcando una y otra vez y aún así seguimos ahí. Al final creo que ya es más el que Dios nos diga, ¿sabes qué? Pues ahí ya estás. Eh, yo te hubiera no deseado esto, pero son las consecuencias que uno tiene que pasar. Ok. Creo que también podemos visualizar, aunado a lo que menciona Arely, el, yo sigo viendo el amor de Dios allí. Lo sigo viendo en qué sentido. El, el pueblo, o Faraón en este caso, que representaba a la nación, había recibido, digamos, 5 advertencias. Es decir, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. 5. No hay especificaciones allí en cuanto a qué había detrás, pero al final, si Faraón hubiese obedecido, se hubiese evitado mucho dolor, Ujú. mucho dolor. Y pensando en la aplicación para nosotros, creo que sucede algo similar. Dios de muchas maneras nos llama la atención y a veces no hacemos caso. Al principio es como que Dios nos dice qué es lo que debemos hacer y nosotros por nuestra voluntad decimos, no quiero.
O sea, no quiero, no me gusta, no me place, no es algo que disfrute. No, no y no. Es la primera parte. En la segunda parte, el otro 50%, como pasó con Faraón, ya el hecho de aplicar plagas o llamadas de atención, por decirlo de alguna manera, ya era como un acto que Dios estaba generando para tratar de lograr algo diferente, una reacción diferente en Faraón. Y quizá eso se pudiera interpretar como que Dios a propósito hizo que Faraón dijera que no, pero en realidad lo que estaba buscando Dios era hacer que reflexionara y entendiera y que tomara una decisión diferente, que ya no la tomó, simplemente cada quien ahora estaba en la condición de tomar su propia decisión. Dios puso elementos allí, Él fue quien tomó las decisiones y sucede también ahora en el 2025, cuando hay situaciones en las que claramente sabemos que no es por allí y Dios nos insiste, no, 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 y nosotros sí, 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 o al revés, Dios nos dice, no, hazlo y nosotros no, 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 no. Y ya después, cuando estamos en el medio de la guerra, de la situación, de las dificultades, pues tendemos a decir es que es la culpa de Dios. ¿Por qué Dios me castiga? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios lo aquello? Cuando en realidad nosotros pudimos tomar una decisión mucho antes y evitar el dolor, ¿no? Creo que sigue aplicándose hoy en esta situación. Muy bien. Eh, yo creo, coincido con ustedes plenamente en sus comentarios y creo que como le dijo el tío Ben a Peter Parker, ¿no? En la película, Ujú. todo poder conlleva una gran Una gran responsabilidad. responsabilidad. Y Dios nos ha dado la libertad de elegir, la libertad de escoger, la libertad de actuar de forma libre Sí. bajo ciertos parámetros, pero también lleva una gran responsabilidad, ¿no? Por supuesto. Y los gobernantes, las personas como Faraón, que sus decisiones impactan sobre la vida de muchísimas Todas personas, las o sea, no solo sobre él o su familia directa o sus vecinos, sino sobre toda una gran nación. Y siendo Egipto un poder militar, un imperio tan grande, pues también sus decisiones impactaban sobre muchos otros más, y esta en particular, pues sobre el destino de Israel, ¿no? Así que tenía una gran responsabilidad, tenía libertad, me parece que es lo que dice el texto, como ustedes lo han mencionado, y tenía eso que llevar alguna cuenta, tener alguna responsabilidad también, ¿no? Así que creo que si bien fue su libertad, al final Dios tiene que tomar el control también para poder llevar a cabo sus planes, ¿no? También pienso pues que Faraón pues sí era orgulloso, ¿no? En ese sentido. Lo puedo comparar un poco con Nabucodonosor, cuando tiene un sueño y Daniel le interpreta ese sueño de un árbol que grandísimo, enorme, frondoso, y entonces en el sueño Nabucodonosor escucha que va a ser cortado y que le van a dejar solamente el tronco y lo van a encadenar ese tronco durante 7 años, ¿no? Y Daniel le dice, esta es la interpretación, ese árbol eres tú y sobre ti va a caer un problema, ¿no? Ese problema es, vas a perder la conciencia, la capacidad, la capacidad de razonar. Pero tienes la oportunidad de evitarte eso. Cambia tu actitud, haz el bien y comienza a darle una serie de consejos, Daniel. Pero en resumen, en esa historia del libro de Daniel, Nabucodonosor decide ir en contra de la recomendación y continúa su camino y entonces viene ese castigo, ¿no? Es decir, esa historia creo que nos ayuda a entender cómo Dios trabaja en la mente y en el corazón, especialmente de personas que tienen grandes responsabilidades, grandes privilegios, ¿no? Y Faraón tenía uno de esos, así que le da oportunidades al inicio, al principio, le da evidencias, como ustedes han mencionado, pero no reacciona, no obedece, no sigue el camino que debía, y al final Dios tiene que tomar el control sobre la situación, ¿no? Claro. Sabes que algo que puedo pensar que es como a favor de Faraón, ¿no? Y no es que esté de acuerdo con él, pero cre- crecer en una cultura en donde tú eres Dios, te honran como Dios, Claro. te respetan como Dios, hablan de ti como Dios. A cualquier ser humano, como dicen por ahí, se le sube, ¿no? Sí, claro. Y dices, oye, pues yo soy superpoderoso, soy invencible, soy Dios. En ese caso era el hijo de Ra. Ujú. Así que
cuando llega alguien a decirle que hay alguien más, "Oye, a ver, esta es una lucha de dioses, ¿no? A ver quién es el más poderoso, a ver quién puede más, quién tiene mejores aliados, ¿no? Así que parte de ese orgullo, de esa suficiencia, pues era de ascendencia, de cultura. Y si algo pudiera haber a favor de él, ¿no? En ese sentido, y no es que esté bien, sencillamente que pues crecer creyendo que eres eso, pues es difícil de pronto, pues no, ya no soy, ya no creo eso, ¿no? Cuando desde tu tierna edad te hicieron creer, eres el hijo de los dioses. Es fuerte, ¿no? Esa idea. Sí. Yo creo que, o sea, ahorita que lo estaba mencionando así, y pensar que, pues esto fue generacional, ¿no? Generación tras generación, y el pueblo de Israel estaban con los egipcios desde hace un montón, y qué vergüenza que llega alguien y en tu misma generación te los quita, ¿no? Yo creo que por eso al final él fue atrás de ellos y dijeron, no, a mí no me van a quitar a nadie, porque pues mi padre, mi abuelo y todos tenían como como trabajadores o como que esclavos a los israelitas, y ahorita a mí me lo quitaron, a alguien que viene a decir que es superior a mí, pues obviamente le iba a dar en el ego. Claro. Así que hay varias implicaciones muy interesantes y esa en particular de Faraón como con esta mentalidad de ser un dios es muy, muy interesante y creo que vale la pena tomarlo en cuenta porque las plagas son precisamente eso, ¿cierto? Juicios también de parte de Dios hacia los dioses egipcios. Es como poner en evidencia a los dioses egipcios y ponerlos a prueba. A ver, ustedes creen que son dioses, pero vamos a ver si realmente pueden contra este desafío, ¿no? Cada una de las plagas es un desafío contra los dioses. Pero antes de ir describiendo cada una de esas plagas, sus efectos y qué mensaje hay detrás de cada una de ellas, me gustaría señalar, los egipcios eran por cultura de religión enoteístas, ¿no? Ellos consideraban que cada elemento de la naturaleza era controlado o manifestaba algún tipo de dios o algún dios en específico, ¿no? Era la manifestación de un De dios. un dios. Así que hay allí una divinidad detrás. Y cuando Dios decide actuar a través de las plagas de estos fenómenos, pues está poniendo a prueba esos conceptos, esas ideas. Vamos con la primera, ¿les parece? La primera plaga, como le llamamos comúnmente, la primera manifestación fue las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, se volvieron rojas como sangre y eso volvió complicada la vida. ¿Qué implicaciones físicas hubo ahí? Es decir, ¿qué complicaciones tuvieron ellos? ¿Y qué simbolismo, qué mensaje podríamos encontrar detrás de este acto? A mí me gustaría regresarme un poquito, si me Bueno, permites, ¿no? vamos hacia atrás. En el sentido de las plagas, en forma general, em, ¿qué sabían? Ahorita que te escuchaba comentar eso, ¿qué sabían los egipcios acerca de Dios? Ok. ¿Qué sabían? Yo me hice esa pregunta. ¿Qué sabían mm, los israelitas que eran esclavos? ¿Habían predicado o hablado de Dios? Esa generación en ¿Esa particular. generación en particular había evidenciado el poder de Dios de alguna forma? Es decir, Faraón, el séquito, los gobernantes, el emporio de líderes de Egipto, perdón, ¿sabían de la existencia de Dios? Digo, pensando en esto, Sí, en el claro, claro, contexto claro. en que llegaba ahora Moisés como el vocero terrenal de Dios para decir, señores, esto es mi voluntad. Yo quiero pensar que sí había cierto conocimiento, porque estaba la historia de José, ¿no? Que fue de mucho renombre en esa generación, pero se había estado olvidando, pienso, ¿no? Porque cuando Moisés se encuentra con Jehová en el Sinaí Decía, sí. y le dice, ve porque yo voy a ir contigo, ve a hablar con Faraón y pídeles que liberen al pueblo de Israel, yo voy a ir contigo. Moisés no quiere ir al principio y una de sus razones él dice, bueno, supongamos que voy, ¿no? Estoy parafraseando el texto. Supongamos que voy. ¿Qué Dios me envió? Dime tu nombre para que yo les diga, ¿no?
Es decir, aún Moisés mismo, dice él, va a haber problemas porque hay 1300 dioses o no sé cuántos dioses en particular en Egipto, así que dime, ¿qué Dios me está mandando? ¿Qué Dios me ha enviado? Es decir, Moisés está suponiendo que la gente va a entrar en un conflicto en ese momento, ¿no? Si bien saben que existió Dios, tal vez, pero ¿cómo les explico que eres tú, no? Me parece que sí había, me parece a mí, Algo de conocimiento, pensando en que como dicen, ¿no? Aguas porque ahí voy. Es decir, si sabes quién soy, pues entonces entiende que va a suceder esto. Si no sabes quién soy, pues entonces parecería injusto. claro, A eso voy con el cuestionamiento, ¿no? Parecería injusta la actuación de Dios con toda esa lista de plagas si no le antecedía un conocimiento de quién era Él. Aunque quizá no de manera muy específica, sí generacional. Sí lo había, ¿no? Pues quizás sí habían oído de él, pero no lo habían visto accionar tanto como a este punto. Y solo para ellos era un dios más, quizá, que lo veían así como sus propios dioses, ¿no? No en una piedra, pero sí el dios de los israelitas o de ese pueblo, pero no lo veían en algún momento desde hace mucho, como habían comentado, accionar de una manera poderosa o que digan aquí estoy presente y soy el dios de que ustedes deberían adorar, pero pues no. claro. Y tratando de obtener una lección interesante de ese punto que has señalado, creo que eh, eso apela a la conciencia de quienes somos padres, porque de pronto, no sé, algunos somos creyentes cristianos porque tuvimos una experiencia personal con Dios en alguna situación específica de la vida, algún desafío, algo, ¿no? Es decir, Dios se manifestó de alguna manera en mi vida, me llamó y hizo que mi forma de pensar cambiara y lo involucrara en mi vida y me volviera creyente y cristiano, ¿no? Pero esa experiencia es mía, eso es algo personal. Trato de transmitirle a mis hijos ese conocimiento, esos valores, estudiar la Biblia y todo eso. Pero al final ellos también tienen que experimentar a Dios de forma personal si quiero que permanezcan y continúen con este compromiso con Dios. Es decir, la fe no es algo que tú puedes heredar como heredas el carácter o puedes heredar, no sé, ciertos rasgos físicos. Claro. Y volviendo al asunto del Nilo, Ujú. como la primera de las Plagas. plagas, eh, algo que me llamó mucho la atención, hurgando por ahí en la Biblia también, es que las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, pero no los mantos acuíferos. Mm, Eso me llamó mucho la atención, que también era un mensaje poderoso de parte de Dios, ¿no? totalmente. Es decir, bien ubicado esto, lo que está aquí en este espacio geográfico, esta es la implicación. Fuera de ahí ya no. En el pensamiento de que los pozos que seguramente habían para el pueblo de Israel, donde ellos sí podían tomar agua, no sabemos cuánto tiempo, pero también hay un relato en la Biblia en donde, pues, a lo largo se hicieron también otros pozos para que pudieran tomar agua los egipcios, ¿no? Y allí el agua no se había convertido en sangre. Exacto. ¿Habrá alguna explicación para eso, Arely, que hayas leído por ahí? Está difícil la pregunta. Pues sí, está difícil la pregunta, pero estábamos también investigando como que en cuánto tiempo duró esta primera plaga, porque si tuvieron que hacer estos pozos para que tomaran agua, etcétera, pues debió hacer un rato, ¿no? Y pues bueno, Varios ahí días. investigamos en la IA y decía que que 7 días podrían ser o a una semana. Entonces, el, pues la sangre sabemos que huele pues a fierro, hierro, como sea, luego está espesa, toda el agua del Nilo estaba así, y para ellos, para los egipcios, esa agua era vida, o sea, y era como decir, como si Dios estuviera diciendo, bueno, su dios Sapi, o como en el dios del agua, de ellos, pues no está haciendo nada, no está haciendo nada. Entonces,
toda la sangre sigue ahí y iba a seguir. Y pues creo que en algún punto ellos sí se preguntaron como que nosotros también podemos hacer eso y como que intentaron también hacer tipo hechicería para decir, esto no solo lo puede hacer tu Dios, también lo podemos hacer nosotros. O sea, deja de estar chantajeándonos, no vamos a permitir que tu pueblo salga, intenta nuevamente, pero no va a pasar. Y ya em, esto de que Dios solamente les quiso dar su primera probadita para lo que venía ya después. Claro, consideraban el Nilo, ¿no? Como la fuente de vida. Es justo eso, ¿no? Es justo eso porque la sangre, ¿qué es? Pues Sí. vida, Ujú. ¿no? Y en esa línea me llama mucho la atención porque en varias de las plagas es como si Dios les diera eh, de su propio chocolate, como dicen ahí, ¿no? Pero mucho. Ujú. Es decir, te gustan los dulces? Pues ahí te va media tonelada de dulces, ¿no? Y cómetelo. Pareciera así, ¿no? De pronto podemos verlo así. A ti te gusta el mango, pues ahí te va un tráiler de mango, ¿no? Eh, eh, para ellos el Nilo representaba vida. Y la sangre y todo también era parte de pensar que de ahí provenía la vida. Y cuando Dios convierte eso en sangre, pues no fue de un momento y ya cambió de color y volvió a su estado natural, no. Entró en estado de putrefacción también. Ujú. De tal manera que entre el olor y todo lo demás debió haber sido, pues algo Asqueroso, ¿no? asqueroso. Sí, realmente se quería, esto era vida para ti. Mira, no lo es. Esto no es vida. Y no puedes ni Y tocarlo no ahora. puedes ni tocar. Yo siento que también era como un tipo de spoiler de lo que iba a pasar al final, porque, porque al final no se derramó sangre como tal, pero sí hubo muertos. Hubo muertos ya sea en la última plaga y ya sea cuando Faraón fue a perseguirlos, también hubo muchos muertos. O sea, al final muchos murieron, no sé cuántas personas, no sé si no menciona la Biblia, pero pues era sangre, al final de cuentas la sangre iba a caer en sus manos. Claro. Y pudieron haberse evitado tanto. Ajá, o también ellos pudieron haber matado a algún otro israelita y pues igual la sangre estaba en sus Sí, también muchos murieron, ¿no? En la mientras esclavitud, los tra- trabajos forzados. Hubieron otras dos plagas en este bloque, que fueron las ranas y los insectos, ¿no? Normalmente los mencionamos como los piojos. Sin embargo, el término que utiliza la Biblia ahí puede ser piojos, puede ser garrapatas. No determina de forma específica, pero sí en el sentido de insectos. ¿Qué había detrás de estas dos plagas, de las ranas y de los insectos? ¿Qué estaba pasando allí? Hemos hablado de que eran juicios contra los dioses, ¿no? Pero, ¿y estas también implican eso? También eran dioses. La rana, pues era como la diosa de la fertilidad, ¿no? Em, y como decía hace un momento, de alguna forma Dios les estaba dando mucho de lo que ellos estaban pensando que era lo mejor, Mm, ¿no? Pensar en que una rana era la personificación de una diosa, parecía algo, pues, muy bonito, ¿no? No sé qué tamaño, ni qué tipo y color eran las ranas del Eso sería Nilo, no interesante, ¿no? no sé cómo para que no creo que fuesen zapotoros, ¿no? Como los que hay aquí Sí. en época de lluvias aquí en el sur de Sonora, porque no eran nada bonitos, ¿no? Pero como lo pintan allá, pues, era una rana de río, así que me imagino que era un color vistoso, simpático. Una, dos, tres, cinco, está bien, pero ahora multiplícalas por cientos de miles Ujú. en tu hogar, en tu mesa, en tu cocina, en tu armario, en tu cama. Decía, no había forma de deshacerse. Y todavía, aparte de eso, cuando Faraón solicita, ¿no? Que se ore porque esto se termine, pues sí, las mandan, o las del río quedan allí, ¿no? A mí me llama curiosamente la atención eso, porque las que quedaron fuera del agua, todas se murieron. Ujú. Y las juntaron, dice la Biblia, en Montones. montones. Y hería también el espacio. Mucho. Algo que conecta mucho allí es eso, de la putrefacción, el olor a muerta, descomposición en muchas de las plagas.
pareciera ser un factor común. Mm, Y cuando llega con el asunto de las ranas, pues también era tan... Imagínense si aquí vemos a 10, 15 sapos de repente cuando llueve y los vemos así, ay, qué pobrecito, ¿no? Y luego cuando huele las moscas, ahora imaginemos cientos de miles en una esquina, en otra esquina, y por ahí o por allá. Caray, debió haber sido muy difícil, ¿no? Y pensar que esa es nuestra diosa, es la que personifica nuestra diosa. Era también como para ella. sí, Esto no. ya implicaba un mensaje en sí mismo, ¿no? Es Ya como exactamente. que las ranas eran como vistas como algún tipo de bendición por esta diosa y pues en ese caso yo creo que decían, no, pues las ranas no se deben de matar, o sea, esto es como una bendición y nada, y Dios en esta plaga lo convirtió como una maldición, ya revertir la situación y ya en vez de darles felicidad, placer, verlas, ya les daba asco, mal olor, irritación porque eran demasiadas, ya no podían ni siquiera los hechiceros quitarlas. Era un mensaje fuerte. Claro, y es interesante cómo esto, digo, trayendo una aplicación, ¿no? Ciertas cosas que pueden ser una bendición, que pueden no ser algo malo propiamente, trastornarse, mostrarse como algo que puede dañarnos cuando abusamos de ello, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, digamos, en el deporte, ¿no? Cuando practicas deporte es algo saludable, pero si te excedes, se puede convertir en un problema. O el agua, por ejemplo. Pero hay ciertas cosas que son mucho más beneficiosas a veces, que de pronto uno las torna un problema. Por ejemplo, el trabajo, ¿no? Cuando alguien trabaja de forma excesiva, cuando dedica mucho más tiempo a eso, por ejemplo, ¿no? O el dinero, ¿no? No es un problema propiamente, no es malo en sí mismo, pero cuando lo convertimos en un fin para la vida, cuando lo convertimos solamente en ese va a ser mi objetivo y voy a ganar a costa incluso de mi salud o de mi familia, se puede volver un problema, ¿no es Una cierto? maldición. Una maldición. Sí, o sea, suena fuerte, pero la realidad es que es esa, ¿no? Y si lo vemos desde la perspectiva de un animalito simpático, bonito, que canta allí Ujú. en la ribera del río, es que padre, ¿no? Y pues es intocable porque personifica a un dios, pero cuando lo excedes dices, no, ya, No, que se vaya. que se vaya. Ya todo en exceso es malo, Sí. incluyendo. Comentemos un poco sobre otras 3 plagas que aparecen, las moscas, el ganado y las úlceras. Un detalle que me llama la atención es que hasta antes de las úlceras, todas las plagas anteriores eran plagas incómodas, molestas, un poco repugnantes, pero hasta ahí no iban contra la integridad física de las personas, ¿ok? Era solamente contra el ambiente, ¿no? Hasta las úlceras, donde ya ahora sí viene el impacto hacia la persona. Es como que si va subiendo de El nivel. intensidad, ¿no? Es decir, si el Nilo se convierte en sangre, puedo abrir pozos y vivo tranquilo. Si las ranas aparecen, bueno, ya se meten a mi casa, es incómodo, pero puedo vivir tranquilo. Pero cuando llega ya, por ejemplo, la muerte del ganado, que es otra de las plagas, cuando viene ya las úlceras, como que eso ya Atenta. cala más, lastima más, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? Bueno, ya ahí Dios estaba dando un fuerte mensaje Mensaje. y ya lo demás estaba siendo pasajero para los habitantes de ese lugar. Y bueno, algo también muy padre o curioso es que a los israelitas no les estaba pasando nada de eso. A pesar de que estaban viviendo casi en el mismo lugar, ellos no sufrían de eso. Y solo los egipcios, el tener estas llagas, yo creo que muchos sí le exigieron a Faraón, ¿sabes qué? Ya, o sea, esto ya es suficiente y eso que todavía ni siquiera había acabado. Y eso que todavía Faraón, a pesar de que él también seguramente tuvo esas úlceras, él seguía sin decir que sí, que se fueran. O sea, él seguía con su corazón de piedra y a él no le iban a querer hacer cambiar de opinión nunca. Y creo que ya en ese punto estaba siendo muy egoísta porque no estaba pensando en su gente, estaba pensando ya en sí mismo, en qué es lo que le iba a beneficiar a él. Pero las úlceras ya pasaron a un nivel ya superior, que empezamos ya en este punto a intervenir con el ganado, con vidas también, eh, y vidas de seres vivos. Entonces empezamos con las personas
obviamente en ese tiempo no había mucho para curarse y cosas de hojas o etcétera, ¿no? Pero obviamente supongo que ha de picar y luego si había piojos o insectos o lo que sea que hubiera ahí, ha de ser, ahí empezó la incomodidad, ¿no? De que antes no sufrían tanto esa incomodidad porque habían pozos que sí podían tomar agua, etcétera, como había mencionado Pastor, pero ahora sí había y existía una incomodidad inmensa de poder dormir, de poder estar, de que ni siquiera en sus propias comidas, alimentos, ya podían estar completamente esterilizados, ya ellos como personas ya estaban marcadas, entonces ya no era vida estar. Ya. No era cómodo ya, ciertamente. Yo quiero rescatar 2 puntos ahí, si me permiten. Ujú. El primero, recalcar que esta lucha, eh, pues era una lucha de dioses, Desafío contra los un dioses. desafío contra los dioses de Egipto. Esto tiene historia, mucha historia detrás. Todavía encontramos algunas referencias antes en la Biblia respecto a esta confrontación. Y pensamos entonces en que muchos de los momentos en que se transforman en plaga era directamente un desafío en contra de algún dios que estaba en Egipto. Era esa personificación de los dioses a través de los elementos o de los animales, era una oportunidad también de evidenciar el poder de Dios de una o de otra forma, ¿no? Y el otro elemento en relación con esto es que en la visión amplia de la lucha de poderes, también tenía que evidenciarse que quién era Dios, realmente quién era Dios y cuál era el propósito para que se hiciera lo que estaba sucediendo ampliamente en este pueblo a través de la persona de Faraón y de los que estaban con él. Ya. Es importante, yo creo, reflexionar sobre estos aspectos cuando estamos enfrentando desafíos. Y me gustaría aprovechar para compartir un mensaje con nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, ¿no? ¿Qué haces cuando el dolor no tiene voz, pero pesa como un grito en el alma? ¿Qué decisiones tomas al respecto? Hay personas, por ejemplo, que sonríen por fuera, pero que por dentro están gritando en silencio. Cuando la mente grita en silencio es también el título de una serie que vamos a compartir con ustedes y queremos invitarles para que lo sintonicen. Vamos a estarlo compartiendo del 28 al 31 de julio a las 9 de la mañana, hora centro de México. Para que puedas sintonizar estas reflexiones, esta serie, puedes hacerlo en vivo a través de Facebook y a través del YouTube en el canal Esperanza México. Entonces, te invitamos para que te conectes, para que compartas con tus amigos y para que puedas disfrutar pues de más reflexiones y de más contenido de esperanza. Recuérdalo, descarga también la aplicación Esperanza México Radio, que lo puedes encontrar en tus tiendas de aplicaciones preferidas según tu sistema operativo. Y descubre también esta serie en vivo y cómo puede dejar que la esperanza pues brille en tu corazón. Te animamos para que te conectes, para que participes y para que ayudes a que la esperanza también brille en otros al compartir este mensaje y al compartir también este enlace. Hay personas en aquella época, en el siglo XV antes de Cristo, según se fecha en el Antiguo Testamento, que estaban sufriendo en medio de todas estas plagas, ¿no? Y yo quiero pensar que Dios no estaba inconsciente de ese dolor o que no estaba interesado en esas personas y en lo que estaba pasando y estaba sucediendo, ¿no? Y quiero pensar que incluso el hecho de que las plagas fueran en aumento una a otra es también una forma de darles tiempo, de ir asimilando. No llega de un momento a otro para aniquilarlos en esa experiencia, sino va como en una prueba, ¿no? Muchos de ellos realmente no tuvieron que sufrirlo todo, padecerlo todo. Faraón y sus allegados fueron de los más aquejados, según lo vemos en el texto bíblico. Pero la gente que estaba, como el pueblo de Israel, que estaba cerca de ellos, y que aprendieron desde temprano que el pueblo de Israel estaba siendo protegido de todos estos eventos, también disfrutaron de esos beneficios, vamos a decir así. Cuando se les pidió, por ejemplo, pintar los dinteles, varios de ellos pintaron los dinteles también, aunque no eran israelitas. Y cuando salieron de Egipto, varios de ellos también salieron y se fueron con el pueblo de Israel. Entonces, sí hubo
pueblos, familias en Egipto Efecto positivo. que lograron percibir que lo que estaba sucediendo ahí no era simplemente un fenómeno natural o un fenómeno de los dioses, sino que Dios estaba actuando y tomaron decisiones en favor, ¿no? ¿Qué les parece si dialogamos sobre las últimas 3 plagas que vamos a tratar en este capítulo? Y es el tema del granizo, las langostas, que eran insectos, claro, y la oscuridad. Las últimas 3 plagas antes de presentarse la más grande de todas ellas, que fue la muerte de los primogénitos. El granizo, los insectos, las langostas que llegaron a ese lugar de Egipto y sobre todo la oscuridad. ¿Qué hay detrás de estas plagas? ¿Qué símbolos hay y qué mensaje encontramos? Mira, yo quiero rescatar algo que me pareció también muy, muy interesante. Desde el mismo inicio, cuando se presentó, ya lo mencionábamos hace un momento, que Moisés y Aarón estuvieron delante y que el báculo se convirtió en serpiente y demás. ¿Y qué hicieron los hechiceros? Pues lo mismo, Imitaron. lo imitaron. Cuando el agua el agua del Nilo se convirtió en sangre, los hechiceros también hicieron lo mismo. De alguna forma ellos lograron que se enrojeciera el agua, no sé si fue sangre, pero al final el faraón lo pudo ver también, que se pudo copiar, vamos a llamarle así, copiar. Y así fueron varias de las plagas, digamos que los hechiceros pudieron hacer una copia de eso. Eso me llama mucho, poderosamente la atención porque era como un fortalecimiento del ego de Faraón también. Pero llega un momento, es el punto de inflexión, el punto de quiebre, y es cuando encontramos estas plagas también y otras un poco antes, en donde ya no se pudo copiar. O sea, ya no existió la posibilidad de, nosotros también la podemos hacer. O también haces esto, nosotros también tenemos un método para hacerlo. Ya no. Es decir, también hubo un punto de quiebre en cuanto a la forma de entender e interpretar el mensaje que Dios quería dar, ¿no? Al principio es, bueno, estas cosas tienen un nivel, las copian, las hacen más taimado el carácter y el fortalecimiento del ego de Faraón, pero esta ya no. Es decir, también está relacionado con el hecho de que al principio Faraón endureció a sí mismo su corazón, y las otras, que fueron más fuertes, que ya no se pudieron copiar por los hechiceros, pues ya no se habla de que fue Faraón el que endureció el corazón, comentábamos hace un momento, ¿no? Sino se dice que Dios endureció el corazón, pero en realidad era la búsqueda de reflexionar, de entender. Y cuando vemos estas plagas, pues básicamente va sobre la supervivencia del pueblo, la supervivencia. A mí me llamó poderosamente la atención cuando habla de las langostas, por ejemplo, que también había un Dios relacionado con la producción, con el crecimiento, con el cultivo, con la producción, y de pronto ya no hay nada, ya no hay nada. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo duró esa plaga? La Biblia dice que pues no quedó nada. Y entonces, si no quedó nada, ¿qué comieron después? ¿De qué se alimentaron? Los israelitas, bueno, ellos estaban bajo el cuidado de Dios, pero los egipcios, ¿de qué se alimentaron? Si las langostas se acabaron todo, pues en 2, 3 días, una semana, no crecen los cultivos. Es decir, hasta eso era una oportunidad de decir, el Dios que está detrás de esto no es Dios. El Dios que ustedes veneran como el Dios del cultivo, de la productividad, de la cosecha, no les puede favorecer. Entonces era también un mensaje muy directo a la supervivencia del pueblo. Claro. En medio de esas plagas, Faraón comienza a negociar, ¿no? Faraón comienza a tratar de llegar a un acuerdo. Sí. ¿Por qué no aceptaron, Eleni? Pues les estaba diciendo que solamente los hombres podían salir. Y ahí es donde pregunto yo, ¿por qué las mujeres y los niños, niños, hijos, no? Y Moisés dijo, ¿sabes qué? Es todo o nada. O sea, queremos que salgan todos, no solamente una parte.
Y yo es donde me pregunto, porque los hombres eran los que hacían el trabajo físico, ¿no? De estar construyendo, bueno, supongo, los que tenían un poco más de conocimiento y fuerza, y esos son los que Faraón quería que se fueran. Ya después de empezar a ver que estaba habiendo destrucción ya en su pueblo masivo y que ya también le estaba afectando a él, no solo por las llagas, no solo físicamente, sino ya las langostas estaban comiendo todo lo que era su cosecha, sus comidas, y para ellos, pues, para cualquier agricultor, que lleguen plagas, pues es lo peor. Y sobre todo si en ellos solo se alimentaban de puros granos o verduras, etcétera. Obviamente, para ellos que haya llegado una plaga tan intensa como la de las langostas, que arrasaron con todo lo que no había arrasado el granizo, ahora arrasaron las langostas, pues ya el faraón quiso ver una escapatoria de decir, bueno, hay que tratar, ¿sale? O sea, te doy tantos y te doy estas personas y tú ya déjame en paz. Pero obviamente Moisés no estaba viéndolo de esa forma, no era para negociar, simplemente quería que fueran todos o esto iba a continuar, y ya es cuando empezó la oscuridad que literal se sentía, dicen que se sentía la oscuridad, que no solo era que se fue la luz, o sea, no. Aquí en el Colpac se ha ido la luz muchas veces y se siente, o sea, Sí. yo estando dormida lo siento porque a veces sí, ya todo el mundo está durmiendo, pero a veces las luces de la calle están prendidas y pues igual te duermes así, pero el sentir que abres los ojos y sigues estando en oscuridad es muy feo, y sobre todo cuando dices, bueno, ya estoy en Colpac, no sé qué esto pasa, pero allí supongo que para ellos no era normal, o sea, y de la nada así estuvo por 3 días y pues supongo que sí fue un caos total. Claro, claro. Había algo más de eso, ¿no? Del caos y todo lo que eso implicaba. Y era que, como decíamos hace un momento, Faraón tenía el, la imagen, el concepto de sí de un dios. Ujú. Y era venerado, adorado como dios. ¿Y hijo de quién era? De Ra, El hijo del dios Sol, ¿no? hijo del dios Sol. Y cuando piensas en eso y dices, bueno, la plaga que precede a la más difícil Ujú. era tocar el punto más directo del ego de Faraón. Faraón. Digo, todas tocaban, ¿no? Pero tenían que ver con el pueblo. Primero vemos el ambiente, Ujú. después vemos al pueblo, es decir, en la persona de los habitantes de Egipto. Y así va en ese incremento, ¿no? Primero es el contexto, luego los individuos y luego el faraón. Y después la descendencia de Faraón. Es Ujú. decir, el futuro del pueblo. Vemos en ese crecimiento, ¿no? Y esta particular plaga de la oscuridad, pues era un desafío directo a él como hijo del sol. Exacto. Directo, es decir, ni el dios sol, ni tu dios sol, ni tú que eres el hijo del sol puede proveer luz. Nadie. Son 3 días de oscuridad. Ujú. Para que te des cuenta que tu ego, tu ascendencia de hijo de sol no tiene ningún poder No sobre puede Dios. controlar. No puede controlar. Aquí solamente existe un Dios y está por sobre todos los dioses y por encima de ti, Dios, hijo del sol. Exacto. Qué poderoso, ¿no? Sí, y las plagas anteriores a lo mejor había una forma de solucionarlo a la posteridad, ¿no? Digamos, el cultivo, bueno, tarde o temprano vamos a volver a sembrar y va a volver a ver, ¿no? El Nilo, abrimos pozos, las ranas se mueren y se van, ¿no? Pero la luz, si se supone que tú la quieres controlar o tú la puedes controlar hablando de Faraón, no lo puedes hacer, ¿no? Es como mostrarlo en evidencia ante todo el pueblo, no había manera de ocultar algo así, de que él no era realmente lo que suponía que era, ¿no? El hijo del dios Sol, ¿no? Todas estas reflexiones me parece a mí fueron poderosas, sacudieron la mente y la conciencia de muchas personas. Creo que explica por qué varios de los judíos, varias familias, la Biblia no nos dice cuántos, pero sí habla de un buen grupo de ellos, pues decidieron junto con el pueblo de Israel salir de Egipto cuando tuvieron
esa oportunidad. De egipcios. Los egipcios decidieron salir de Egipto también, ¿no? Y acompañar al pueblo de Israel. Me gustaría invitarles para que hagamos ya en la recta final, pues una síntesis de toda nuestra conversación y extraer 2 lecciones que a ustedes les gustaría llevarse y compartir con nuestros amigos que ya nos escuchan. De paso, aprovechamos para recordarles que estamos en las redes sociales, pueden encontrarnos en las plataformas principales de podcast, de sus proveedores de podcast como Amazon Music, Apple Podcast, perdón, o Spotify. Lo pueden hacer también siguiendo las cuentas de Esperanza México, tanto en Facebook como en YouTube. Les animamos para descargar estas aplicaciones, la aplicación de Esperanza México Radio, a través también ya sea de la plataforma de Apple o a la plataforma de Play Store. Ahí estaremos dispuestos también para escuchar y les animamos también para consultarnos, para llamarnos a través de los teléfonos o mensajes de WhatsApp y pedir los documentos que tenemos para ustedes, 2 libros gratuitos. Uno de ellos es el de El Camino a Cristo. Es un libro muy interesante que vale la pena que ustedes puedan tener en casa y leerlo. Y el otro es Rescatando Vida. Para solicitarlo pueden hacerlo a través del número de teléfono de WhatsApp 826-161-2213. 826-161-2213. Y les estaremos compartiendo estos libros que también forman parte de un curso gratuito. Recuerden, El Camino a Cristo o Rescatando Vidas. Si te interesan mucho estos temas y quieres seguir aprendiendo más de la Biblia, por favor, llámanos o escríbenos al número de teléfono 826-161-2213. De todo lo que hemos estudiado o analizado en este capítulo, Arely, profe Marcos, ¿con qué se quedarían ustedes? ¿Qué 2 lecciones les gustaría rescatar y compartir para nuestros amigos? Bueno, creo que de todas estas plagas, la que más me llamó la atención, bueno, realmente es la última, ¿no? Pero todavía no hablamos de la última, pero de estas 8, digo, estas 9, perdón, estas 9, fue la oscuridad. Y creo que lo puedo ver más del lado como joven, que a veces nosotros como jóvenes sentimos nuestro mundo apagado, que sentimos que no hay salida, que a veces nos sentimos en modo avión, así que solo seguimos porque tenemos estamos en esta institución, porque tenemos que terminar, porque así nos indican, porque para orgullecer a nuestros papás, por alguien, siempre estamos haciendo las cosas para por alguien más, ¿no? A veces muchos de los jóvenes que están estudiando sienten que en su vida no hay luz. Y creo que en este ámbito podemos meter más a Dios en nuestra vida porque Él es la luz de nuestra vida. Y como estamos viendo en las plagas, pues en las únicas casas que había luz eran en el pueblo de Israel. Entonces eso también me da un poco de confort y de fe el decir que con el pueblo de Dios siempre va a estar la luz porque Él es la luz. Entonces el ir hacia Dios con oscuridad, con todos nuestros temores y con todas nuestras fallas, y aunque sentimos que no avanzamos, aunque apenas empezamos, pero de igual forma sentimos que no estamos haciendo nada que importe, hay alguien que sí le importa y que Él es la luz que nos va a nosotros a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, y que así nosotros podemos iluminar también la vida de las demás personas. Esa creo que también ese es uno de los temas que ahorita saqué en conclusión. Y también el otro sería como una pregunta para nuestros oyentes, que sería, ¿qué tan peligroso es vivir en modo faraón? Sabiendo que algo está mal y aún así lo seguimos haciendo. Y también es algo que es muy complicado para los jóvenes, que es por presión social, que es porque ya lo he hecho miles de veces y no ha pasado nada, etcétera. Pero Dios está viéndonos, Dios nos está escuchando, y de alguna otra forma a veces nos negamos a seguir en su camino, a regresar a Él, porque decimos, bueno, si no ha pasado nada en los últimos años, no va a pasar nada de mañana a mañana, ¿no? Pero así como el pueblo de Faraón, pues pensaban que nunca iba a pasarles algo, y a la mañana siguiente no llega Moisés, oigan,
esto. Entonces, quizá nosotros como humanos tenemos que verlo como más racionalmente y decir, me estoy equivocando y no es que vaya a haber una consecuencia, sino que realmente necesito cambiar mis hábitos porque esto no me va a beneficiar para ningún futuro, ni siquiera me está haciendo proyectar a Dios a las demás personas y simplemente no porque haya una consecuencia, sino porque yo quiero cambiarla para mi propio bienestar y para también a los que me rodean. Y creo que es algo para reflexionar el hecho de cómo estamos respondiendo al llamado que Dios nos está haciendo, Apagar el modo faraón. a pagarlo. Sí, qué interesante esa expresión, Areli, el modo faraón. Yo me quedo con dos cosas. Primero, no abusemos de la gracia de Dios. Segundo, eh, seamos obedientes. Seamos obedientes porque la gracia puede terminar y no sabemos en qué momento para nosotros, ¿no? Eh, y hago solo un contexto rápido de estas dos afirmaciones. No abusemos de la gracia o de la misericordia de Dios, porque Dios puede estar llamándote mucho y tú estar haciendo cosas que no debes hacer y Dios te está poniendo muchas formas para decirte, este no es el camino, vuélvete al camino correcto. Y estamos abusando pensando que Dios, como Dios es misericordioso y como Dios es amplio en gracia, pues hagamos como querramos, ¿no? No abusemos porque de pronto la gracia va a terminar y el tiempo se va a cortar, ¿no? Entonces, de alguna manera también necesitamos pensar en que como lo que sucedió allá en la historia de este pueblo y que por causa de uno padecieron muchísimos, pues que no caigamos en eso también, ¿no? Porque detrás de uno, pues vienen muchos más. Detrás de ti vienen muchos, tus hijos, los hijos de tus hijos, y lo que tú hagas o dejes de hacer ahora impactará a los que vienen detrás de ti. Así es que las decisiones que tomes hoy, procura que estén alineadas a la voluntad de Dios. Muy bien. Gracias, profe. A mí me gustaría aprovechar para rescatar en síntesis dos lecciones también de lo que hemos conversado. La primera de ellas es que la libertad que Dios nos da y nos ofrece también tiene una responsabilidad. Cómo la usamos, cómo la ejercemos y que nuestras decisiones, seamos conscientes que nuestras decisiones pues traen esos impactos que mencionaba. Y la lección número 2 es que pues Faraón tenía sus complejos propios de su contexto, sus propios dioses también, que fueron cayendo uno a uno a través de las plagas, ¿no? Pero la pregunta sería ahora para nosotros y para mí en particular, ¿no? ¿Qué tipo de hábitos, conceptos, ideas, tradiciones tengo que también necesitan caer y desaparecer ante la revelación de Dios, ¿no? Que el Señor nos ayude para tener la humildad suficiente de identificarlas y poder escuchar ese llamado que nos ofrece a través de su palabra. Bien, amigos, ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes, tanto los que nos ven y nos escuchan en Esperanza Radio, Esperanza México, a través de las diferentes plataformas. Queremos agradecerle su compañía. También, profe Marcos, contadora Areli, bienvenidos. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor les acompañe también en sus diferentes actividades y responsabilidades que tienen. Pues no sé si quieren mandar un último saludo a alguna persona en particular. Pues no, pero si sientes que estás teniendo una racha de mala suerte, pues tal vez no es eso. Tal vez es Dios queriéndote hablar y decir, oye, tengo algo mucho mejor para ti. Y pues también que no nos comportemos como modo faraón, como había dicho, y que seamos más sueltos para escuchar y a Dios en cualquiera, hasta nos puede hablar por insectos y en todo como en las plagas, ¿no? Y solo tener eso en mente para los jóvenes y para todos los que nos escuchan. Excelente. Yo sí quisiera agregar algo así como una invitación. Seguramente muchos de los que ven o escuchan, tal vez alguno de ellos conozca, o a lo mejor sean ellos mismos que estén todavía en el valle de la decisión de vivir la experiencia de la Universidad de Navojoa. Y si están en ese valle,
puede que, como dice Arely, tal vez Dios les ha estado hablando de una o de otra forma y todavía no les ha caído el 20, como luego decimos, les invitamos a que se animen y vivan la experiencia. Ya en el camino vienen más de 100 jóvenes a formar parte de esta universidad. Tú puedes ser la otra centena o la otra decena de gentes promisorias que vengan a formar parte del ejército que ayudará a conquistar el mundo para Cristo. Así es que no desistan, con valentía, con ahínco y sobre todo en las manos de Dios. Excelente invitación. Déjenos sus comentarios por ahí, los que se animen y que quieran recibir más información. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga y les acompañe. Nos escuchamos y vemos en el próximo capítulo de En Síntesis.